Amada alma, abre tu corazón. Recibe este mensaje que toca tu esencia divina. Saludos, mis queridos y amados hijos. Siguiendo con mi mensaje anterior, hoy quiero hablarles con más detalles sobre qué es el propósito divino. Se ha mencionado muchas veces, en muchos mensajes de las fuerzas de la luz, y sin embargo veo que muchos de ustedes no comprenden completamente su significado. De hecho, el propósito divino juega un papel enorme en la vida de cada persona y de la humanidad en su conjunto. En el primer caso, es una especie de instrumento que ayuda a la persona a cumplir la misión para la que nació. En segundo lugar, ayuda a toda la humanidad a dar un salto evolutivo y alcanzar un nuevo nivel de su desarrollo. Es el hilo invisible que conecta su voluntad humana con la sabiduría infinita del Creador. La sensibilidad de las almas antiguas. Para ayudarles a comprender mucho mejor cómo sucede esto, veamos algunos ejemplos específicos. Digamos que una persona con una fina organización mental, muy sensible y vulnerable, lo cual es típico de muchas almas puras y antiguas, está buscando un trabajo para poder alimentarse y alimentar a su familia. Encuentra, a primera vista, una opción maravillosa para él, con un buen salario y perspectivas de futuro. Esta alma se ilusiona, proyecta sus sueños y cree haber encontrado su lugar en el mundo denso. Sin embargo, su sensibilidad es un radar que a veces el ego ignora, pero que su yo superior protege con celo divino. No olviden que ser un alma antigua en estos tiempos requiere una protección especial, pues su luz es necesaria en lugares de alta frecuencia. Los obstáculos como protección. De repente, uno tras otro surgen en su camino, completamente inesperados, y ese lugar pasa a otra persona. La persona experimenta un resentimiento increíble, culpa al destino, a los superiores, a las circunstancias, a su competidor, a cualquier cosa, sin darse cuenta de que en su caso actuó la conveniencia divina. Así, las fuerzas de la luz lo protegieron de tomar la decisión equivocada, porque el hombre mismo no podía saber que en ese lugar experimentaría mucho sufrimiento debido a la atmósfera opresiva, la tiranía de sus superiores y las intrigas de sus colegas. Aquello que el humano llamó fracaso, el cielo lo llamó rescate. Es el amor de sus guías interviniendo para que su vibración no sea contaminada por estructuras que ya están destinadas a desaparecer. La verdadera misión y su recompensa. Lo principal es que este lugar de trabajo no correspondía en absoluto a las tareas de su alma ni a la misión para la que vino a la tierra. De hecho, un lugar completamente diferente estaba destinado para él, algo que pronto encontraría, ya que ahora todas las fuerzas de la luz vendrían en su ayuda. Ese nuevo lugar no solo le brindará sustento, sino que será el escenario perfecto para que su luz brille sin esfuerzo. Emprendería un trabajo que no solo lo beneficiaría a él mismo, sino también a las personas que lo rodeaban. Es así como el propósito divino se entrelaza con el bienestar colectivo. Cuando estás en el lugar correcto, tu sola presencia eleva la frecuencia del entorno, ayudando a la tierra entera en su proceso de ascensión. Cierre y confianza sagrada. Por eso, queridos míos, es muy importante poder mantener la confianza en sus ayudantes celestiales incluso cuando vuestras expectativas no se cumplan. Recuerda siempre que si algo así ocurrió, significa que hubo un propósito divino en ello.
Descansa en mi amor, sabiendo que nada que sea para su bien mayor le será quitado, y nada que dañe su alma, le será permitido si confían en su guía interna. Y si este mensaje está resonando contigo, hazme saber en los comentarios con una frase. Ahora, continuamos con el mensaje. Hoy continuaremos nuestra conversación sobre el propósito divino y discutiremos el impacto que tiene en la humanidad en su conjunto. Desempeña un papel especialmente importante en su destino en este momento, en la intersección de dos eras, cuando la humanidad, junto con la Tierra, está pasando a otra dimensión. Como ya saben, el proceso de transición se ha prolongado notablemente desde que pasó por su escenario más negativo. Pero fue precisamente aquí donde se reveló el propósito divino. Y ya que estamos hablando del destino de toda la humanidad, su despertar pasa por varias etapas de desarrollo, cada una de las cuales corresponde a su propio nivel de conveniencia divina. Este proceso es muy complejo y de múltiples etapas, también porque la transición a otra dimensión de un planeta entero junto con sus habitantes y en tan poco tiempo es el mayor experimento. Ninguna civilización en el universo ha tenido jamás una experiencia semejante, por lo que todo está sucediendo ahora de acuerdo con los cambios en la conciencia de los habitantes de su planeta, o, en otras palabras, a medida que más y más personas despiertan. Desgraciadamente, estos cambios se están produciendo con bastante lentitud, por lo que se ha tenido que recurrir a una terapia de choque para acelerar el despertar de las personas. Me preguntarás, ¿quién es el director de los acontecimientos que tienen lugar en la Tierra? Yo les responderé, ustedes mismos, queridos míos, y no solo son directores, sino también actores, diseñadores de vestuario, técnicos de iluminación, especialistas. Algunos de ustedes desempeñan papeles principales en esta actuación, otros son solo extras. Algunos interpretan a los villanos, otros a los héroes, y otros permanecen como espectadores. En otras palabras, toda la representación es representada por los propios habitantes de la Tierra, y las fuerzas de la luz solo ajustan ligeramente el guión, para que no vaya demasiado más allá de la trama planificada. Y en los momentos más difíciles y fatídicos para la humanidad, aseguran almas humanas puras en su lucha con las fuerzas de la oscuridad, tanto en el plano sutil como en el físico. Esto es lo que concierne al proceso global de transición. En cuanto a los matices del desarrollo de los acontecimientos, las cosas son diferentes. Pero aquí también es evidente el propósito divino. Es ella la culpable de que la transición se haya retrasado y la humanidad haya tenido que afrontar acontecimientos trágicos en forma de una falsa paz impuesta, enfrentamientos de conflictos, graves crisis políticas, económicas y sociales. Al parecer, sin estas pruebas, millones de almas humanas puras que se habían hundido demasiado en la oscuridad del mundo tridimensional, no habrían podido despertar. Y solo gracias a una increíble sacudida moral, cuando estas personas fueron sacadas completamente de su zona de confort, pudieron finalmente ascender a un nuevo nivel de su desarrollo espiritual, que les permitirá hacer la transición. Deben estar de acuerdo, queridos míos, en que sería muy injusto e incluso trágico si la ascensión fuera posible solo para unos pocos elegidos. A todos los habitantes de la Tierra se les da la oportunidad de participar en este gran experimento que permite a una persona completar sus viajes en los mundos de bajas vibraciones y pasar a la quinta dimensión en su cuerpo físico. Por esta razón, millones de otros sufren, incapaces de hacer la transición,
pero cuyas almas están dispuestas a sacrificarse por el bien de sus hermanos, porque, a pesar de la diferencia en el nivel de desarrollo espiritual, todos ustedes son partes del todo único, y a nivel del alma se dan cuenta de esto. Y los sacrificios que hacen las personas que aún no están preparadas para la transición van al tesoro de sus almas, lo que les permitirá continuar sus encarnaciones en mundos con mejores condiciones de vida, en comparación con aquellos de donde vinieron. Cada uno se desarrolla a su propio ritmo, y cada uno hace su contribución al desarrollo de la humanidad, aunque a veces su experiencia parezca negativa. El cordón del destino de la humanidad está tejido de manera más intrincada y compleja que el de las personas individuales, y todavía es difícil para ustedes entrar en todas las sutilezas de este proceso, en el que la conveniencia divina juega un papel no pequeño. Hoy nos detendremos aquí. Te amo inmensamente, yo soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Reflexión del mensaje. Querida alma, observa tu vida con ojos del corazón. Cada experiencia, cada decisión, incluso los desafíos que parecen injustos o inesperados, están guiados por el propósito divino. Nada sucede por casualidad, todo está sincronizado con la evolución de tu alma y con el bienestar de quienes te rodean. Cuando algo no sale como esperabas, respira y confía, las fuerzas de la luz trabajan a tu favor. Te protegen de caminos que no corresponden a tu misión y te guían hacia oportunidades donde tu luz puede brillar plenamente, elevando también a los que te rodean. Recuerda que cada obstáculo es un maestro silencioso. Cada puerta cerrada, cada situación difícil, tiene la intención de proteger tu vibración y conducirte hacia tu propósito más elevado. La vida y la humanidad misma avanzan paso a paso, cada uno a su ritmo, contribuyendo al gran plan de ascensión y transformación colectiva. Permítete sentir gratitud incluso por los desafíos. Confía en tu sabiduría interior y en la guía de los seres de luz que te acompañan. Su energía fluye a través de ti, iluminando tu camino y recordándote que siempre estás exactamente donde debes estar. Abre tu corazón, recibe esta guía divina y permite que cada experiencia se transforme en aprendizaje, amor y crecimiento. Cada paso que das, aunque pequeño, te acerca al cumplimiento de tu misión y al propósito más elevado de tu alma. Muchas gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje espiritual.